rápidamente para la gente que no tiene ni idea qué carajos es el flipping inmobiliario. Hay que partir de las ganas de buscar oportunidades. El dinero está inventado, hay que salir a ganárselo a la calle. Cuando usted tiene una buena oportunidad, lo que le va a sobrar es gente para que le ponga la plata. Pero hay dos problemas. Uno, encontrar. Y segundo, es clave. ¿Cómo identifico esa oportunidad? Primero, identifique un buen proyecto, firmar una promesa de compraventa, hacer una buena estructuración financiera del proyecto. Entonces son cifras como muy realistas. A partir de ahí, te garantizo que a cualquier inversionista que vos le prometas que le vas a dar el 10% de rentabilidad sobre la inversión en aproximadamente 6 meses, va a estar dispuesto a poner el dinero en tu proyecto. Claro, porque quedas embalado, tú ya gastaste un montón de plata y ahora ¿qué vas a hacer, verdad? Hay un dato muy importante para contarle aquí a la comunidad de Money Master, y es que nosotros tenemos proyectos que han tenido rentabilidades hasta del 250%. $250,000 más. O sea, es clave que los ajustes o los sacados que tú le vayas a hacer al inmueble estén en línea con lo que está buscando el mercado. Que tú le das la vuelta al dinero en menos de 6 meses y generas el 30% en 6 meses, no efectivo anual. No, en 6 meses efectivo anual vos lo llevas 50. a efectivo anual. No, que 50, es mucho más. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo una persona que admiro profundamente, que he venido siguiendo lo que están haciendo. Tenemos muchos amigos en común y me encanta tenerlo como invitado en el podcast. Normalmente no está solo y está acompañado con su esposa, y eso es otra cosa que yo admiro, y es ver una pareja que trabaja en conjunto, porque yo crecí viendo a papá y mamá trabajando en conjunto, no con la misma profesión, sino trabajando en conjunto para construir una mejor familia, un mejor hogar, y gracias a eso construyeron su libertad financiera. Y hoy tengo a Felipe Rojas. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar por aquí, Dani. Muchas gracias por invitarnos. Cami no pudo estar porque tenemos a Julia, la bebé chiquita enferma. Entonces, bueno, pero por aquí estoy yo con la vocería de los dos. No, qué maravilla. Saludos a Cami y espero en la próxima ocasión, porque seguro nos va a salir parte 2 de este podcast, podamos tenerla. Y me gustaría empezar por una pregunta que es muy crucial, y es que muchos hombres y también muchas mujeres dicen: eso es mejor no trabajar con la pareja. Uno termina peleando, entonces se acaba el proyecto y se acaba la pareja. ¿Qué piensas de eso? Yo digo que es complicado realmente trabajar con la pareja, o no complicado, yo diría es trabajoso más bien. Hay que trabajarle mucho a la relación de pareja, hay que trabajarle mucho al equipo, porque es inevitable que uno termine llevándose problemas para la casa, sobre todo cuando ambos somos propietarios del negocio. Para nadie es un secreto que los empresarios sufrimos mucho cada vez que tenemos que pagar nóminas, cada vez que tenemos que hacer inversiones grandes. Entonces siempre terminamos sacrificando parte del ingreso de la familia, como nuestros salarios, mientras vamos pagando e invirtiendo en el futuro. Entonces es trabajoso, hay que trabajarle mucho a la relación, hay que estar digamos que constantemente buscando espacios para mejorar la pareja. A veces no lo hacemos con la frecuencia que quisiéramos, pero bueno, esperamos que las niñas crezcan un poquito más para poderlo lograr. Pero nosotros estamos muy contentos desde que llegó Camila, porque yo cuando empecé solo. Desde que llegó Camila, el negocio creció exponencialmente. Realmente fue como una catapulta muy importante, así que creo que las parejas que quieran emprender juntos deberían intentarlo. Bueno, me encanta escuchar eso, porque déjame decirte algo, tú que estás escuchando, si es que nada que valga la pena es fácil, tenlo presente, repítetelo, y ten presente que va a haber retos, lo hagas solo, lo hagas en pareja. Sin embargo, pues al final qué bonito saber que comparten principios afines y que se apoyan para crecer, que es lo más importante, ¿verdad? Felipe y Camila manejan un negocio que a mí me encantan, los bienes raíces, que se llama el flipping inmobiliario. Expliquemos rápidamente para la gente que no tiene ni idea qué carajos es el flipping inmobiliario. Bueno, el flipping inmobiliario es
una palabra del inglés. Hay mucha gente a veces se pone berraca porque dicen, pero ¿por qué no lo dicen en español? Sí. Lo que pasa es que en español es comprar, renovar y revender propiedades, así que queda muy largo. Es muy largo. Es muy largo. Sí, Entonces, sí. comercialmente decimos flipping. Y es básicamente eso, es comprar propiedades de esas joyas ocultas que seguramente todos ustedes han visto en sus barrios. Para nadie es un secreto que uno sabe cuánto vale más o menos la casa en la que está viviendo, sea propia o sea rentada, y a veces ve apartamentos o ve casas o ve inmuebles que están muy deteriorados y que los están vendiendo por un precio muy por debajo del precio del mercado. Así que nosotros lo que hacemos es darles una segunda oportunidad a esos inmuebles, volver a traerlos a valor de mercado y venderlos con muy buenas rentabilidades. Nosotros tenemos proyectos que han tenido rentabilidades hasta del 250%, pero Wow. Digamos que pues esos son Las joyas de la corona. Otros no nos ha ido tan bien. Claro. En ninguno hemos perdido plata como tal el proyecto, pero normalmente son inmuebles en los que vos compras una casa, la renovas y la revendes en un periodo de más o menos 6 meses con utilidades de aproximadamente el 30%. Son utilidades enormes en un corto periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? En menos de 6 meses. Qué loco. Digamos que la estadística que nosotros tenemos son 5 meses. Wow, me estás diciendo que tú le das la vuelta al dinero en menos de 6 meses y generas el 30% en 6 meses, no efectivo anual. No, en 6 meses efectivo anual vos lo llevas a efectivo 50. anual. No, que 50 es mucho más. Porque Pero son bueno, 5 meses. claro, Digamos que en promedio son 5 meses, termina siendo casi el 100% efectivo anual. Qué locura. Es un negocio, además, que es exponencial, porque vos empezaste con $100,000, por decir algo. En 5 meses tenés 130,000, pero el 30% de 130,000 ya no son otra vez 30,000. No. Ya son 39,000. Ajá. Entonces cada vez vas creciendo el dinero. Cuando yo empecé en 2016, yo era empleado, no tenía ni siquiera toda la plata. Y compré un primer apartamentico en un barrio, un sótano, en un estrato 2. Y hoy ya hemos desarrollado más de 200 proyectos. Wow. Y ya estamos construyendo edificios. Wow. Pero ¿cómo es este tema? No. Primero, ahorita vamos a los Listo, edificios. vamos a entrar en sí, claro, profundidad. sí, porque ese ya es el nivel. O sea, si todavía no tienes un apartamentico o ni siquiera tienes una propiedad, pues no. Sí puedes construir, porque sí puede, cualquiera puede hacer se va a hacer lo que quiera. Sin embargo, pues para llegar allá, vamos a ver la historia de cómo ustedes llegaron allá para que aprendamos de todo lo que han aprendido ustedes y de algunos de los errores que han cometido, que eso... Muchos. Sí, al final, y al final el camino más largo al éxito es buscar no equivocarse, es buscar no tener fracasos, y el camino más rápido para llegar al éxito es a través de los fracasos, y si puedes aprender de los demás, pues muchísimo mejor. Estamos hablando de que me dices que un 30% en 5 meses y que en algunos proyectos han tenido el 250 en esos mismos 5 meses. 6 meses. No, porque sí son proyectos de mayor envergadura. Ok. Y vos decís algo muy, digamos que clave, y es empezar paso a paso. Sí, es chévere yo soñar con ser Donald Trump, pero tengo que empezar de a poquitos. Tengo que empezar a equivocarme, sobre todo que yo no soy ni arquitecto ni soy ingeniero. Ok. Entonces, tengo que empezar a ganar cancha. Aquí sí, aquí te estás volviendo arquitecto e ingeniero en la cancha, en la práctica, que yo creo que a muchas universidades, a la gran mayoría, les falta que te vuelvan ingeniero y arquitecto haciendo las cosas que es ingeniero y arquitecto en la realidad, no con la hipótesis de la teoría de los libros, pero bueno, eso es otro tema. Desde el 30% incluso hasta un 250%. Eso es una locura. Si yo tengo $100,000, 250%, podemos estar hablando de que tengo $150. No, $250,000 más. O sea, termino con $350,000. ¿Qué es esa bestialidad? Y también algunos que me dan el 30%. ¿Cómo carajos yo, en bienes raíces que la gente dice que no da rentabilidades altas, que eso es muy complicado sacar buen dinero, y es más, que no puedo empezar con poco dinero, ¿cómo logro una rentabilidad? Empecemos del 30 y luego vamos subiéndola. Digamos que yo tengo algo que la gente pueda llegar a tener. $100,000 es una cifra que mucha gente no tiene. No sé si sabías este dato, pero 2 de cada 3 familias promedio en Estados Unidos no tienen $1,000 para una emergencia. Es una bestia. Ni siquiera en Estados Unidos. Ahora imagínate que en Colombia estamos mejor, por supuesto, pero no hay $1,000. Supongamos que alguien que está organizado financieramente tiene $10,000, sumando las cesantías, de pronto tiene por ahí algunas acciones que compró
hace mucho tiempo porque alguien le dijo que tenía unas acciones y tenía ahí un dinerito extra, y de pronto unos ahorritos de 10, 20 millones de pesos, sumando todo, suman 40. Entonces, que son como unos $10,000 si el dólar estuviera a 4,000 cuando grabamos este podcast. Yo tengo $10,000, 40 millones de pesos. ¿Cómo convierto esos 40 millones de pesos ahora en 4 por 3, 12 en 52 millones, que es el 30%? Bueno, digamos que hay que partir de las ganas de buscar oportunidades. Cool. El dinero, bueno, uno siempre le dicen esto y uno dice, no, sí, eso suena muy lindo, pero muéstrame cómo es. El dinero está inventado, hay que salir a ganárselo a la calle y no hay nada más cierto. ¿Qué le diría yo a esa persona? Primero, edúquese. Si usted no tiene ni idea de construir, primero busque o un socio o edúquese en desarrollar este tipo de negocios para que no vaya a perder la platica, porque puede ser que no llegue a 52,000, sino que quedó en menos 20,000, en menos 20 millones. Pues. Y es importante que sepan que es posible que pase. Claro, es posible si uno no lo hace bien. La ventaja de invertir en bienes raíces es que son absolutamente seguros. Pues o son absolutamente no, pero son muy seguros. Claro. Entonces, ¿qué le diría yo? Es primero identifique un buen proyecto. Identificar un buen proyecto aquí en Colombia, en el caso de Bogotá, hemos invertido, o nuestra comunidad ha invertido en inmuebles que valen 60 millones de pesos, es decir, un poco más de $15,000. Wow. En Cali pasa lo mismo. En Medellín, desafortunadamente, es muy complejo encontrar ese tipo de proyectos, pero en Medellín puede ser a partir de 100 millones de pesos. Entonces, usted, para poder invertir en un negocio de 100 millones de pesos, normalmente, ¿qué hace? El camino es identificar el proyecto, firmar una promesa de compraventa garantizando ese inmueble, hacer una buena estructuración financiera del proyecto, es decir, saber, listo, tengo que identificar, identifique este proyecto, lo están vendiendo en 100 millones de pesos, le tengo que invertir 20 millones de pesos en renovaciones, tanto me tengo que gastar en gastos legales en cuanto lo voy a vender. El ejercicio yo lo hago a la inversa, entonces empiezo, listo, si el valor del metro cuadrado en este sector está en digamos que en 1.600.000 pesos, para hacer fácil las cuentas, y el inmueble es de 100 metros cuadrados, es decir, ese inmueble vale 160 millones a valor de mercado. ¿Cuánto me cuesta? 100. ¿Cuánto le va a invertir? 20. Listo, voy por 40. 40 es mi utilidad. Hacerlo, digamos que... Sí, como en números cerrados. En números cerrados. Entonces estamos hablando de que es como un 15, como un 20% de utilidad. Como 40 no, sí, como el 40 millones sobre 120 es el 30. Ah, ok. 30%. Entonces, listo, le voy a apuntar a ese 30%. Ahora, yo no tengo los 120 millones, yo solamente tengo 40 millones de pesos. Por ejemplo, tengo 40. Listo. ¿Qué hago? Ya tengo bien estructurado el proyecto, ya tengo unas cifras claras, yo tengo cómo demostrarle listo, Dani, ve, es que tengo esa oportunidad de inversión, vamos a meter tanta plata, vamos a hacer estas renovaciones y lo vamos a vender a valor de mercado. Y yo tengo cómo demostrarte que es el valor de mercado, porque seguramente hice un cálculo del valor de metro cuadrado. Entonces, vea, este lo está vendiendo en tanto, este lo está vendiendo en tanto. Entonces son cifras como muy realistas. A partir de ahí, te garantizo que a cualquier inversionista que vos le prometas que le vas a dar el 10% de rentabilidad sobre la inversión en aproximadamente 6 meses, va a estar dispuesto a poner el dinero en tu proyecto, pero tenés que estructurarlo bien, demostrar conocimientos y después sí ponerte a trabajar para ganarlo. Claro. Wow, qué nota, porque pensar que en 5 meses le puedo dar la vuelta al dinero de esa manera y que no tengo que tener todo el dinero, ¿no? O sea, estamos hablando de que esos 40 pueden llegar a ser una parte para remodelación y la otra parte para las arras, que es como el pago inicial. Exacto. Para apartar el negocio y luego empezar a comprarlo. ¿Qué piensas de este modelo de negocio que es de flipping, pero no donde yo compro la propiedad, sino me asocio con el dueño para yo remodelársela o vendérsela y quedarme con esa utilidad que queda después, o incluso la puedo compartir con el dueño? Muchas personas no están tan de acuerdo porque te metes en un problema con el dueño, o más bien que te metes en un problema con el dueño, no, sino más bien quedas a merced del dueño, que quisiera o no quisiera luego hacer una negociación contigo. Digamos que hay dos problemas. Uno
encontrar al que esté dispuesto a hacerlo. Porque normalmente no son muchos. Sí, entonces, claro. Si la gente se cierra que ese es el modelo de negocio, seguramente se va a frustrar pronto porque son muy poquitos los que estén dispuestos a hacerlo. Y segundo, es clave tener digamos que un buen soporte jurídico, una buena promesa de compraventa o una buena, digamos que un buen contrato de asociación que te permita tener los dientes suficientes para obligar al propietario a vender en caso de que se rehúse a hacerlo después de haberle mejorado el inmueble. Claro, porque quedas embalado, tú ya gastaste un montón de plata y ahora ¿qué vas a hacer, verdad? Dentro de esto, soporte jurídico, puedo ganar el 30%, estructurar bien el proyecto. Hablemos un poco de cómo funciona ya internamente el flipping. Entonces, hablamos de los pasos que era primero, identifique una oportunidad, ¿no? Y que entonces lo único que dice mucho y es como, cuando usted tiene una buena oportunidad, lo que le va a sobrar es gente para que le ponga la plata. Pero si tiene una muy buena oportunidad, que es el ejemplo más claro, es tienes un carro que vale $100,000 en precio de mercado y tú ese mismo carro lo tienes en $50,000. O sea, cualquier persona que va a buscar el mercado con las mismas características, ese carro vale $100,000, pero tú lo tienes en $50,000. ¿Tú crees que no vas a encontrar a alguien que lo quiera comprar en $70,000, que es 30% menos de valor de mercado, y tú te ganas $20,000 fácilmente? Incluso ni siquiera tienes que poner la plata para comprar la propiedad. Entonces, eso es una muy buena oportunidad. Entonces, ¿cómo identifico un buen proyecto? ¿Cómo identifico esa oportunidad? Hay un dato muy importante para contarle aquí a la comunidad de Money Master, y es que según el Banco Interamericano de Desarrollo, en Latinoamérica en general, ellos realizaron un estudio como el valor de los inmuebles y cómo se iban depreciando al pasar de los años. Y encontraron que un inmueble usado pierde aproximadamente el 2.5% de su valor cada año, comparativamente con un inmueble nuevo. Ojo, chicos, que por ahí varias veces me han dicho, no, pero ¿cómo? Sí, se confunden y van a decir, ¿cómo van a perder valor las propiedades? No pierden valor. Exacto. Es que comparativamente, yo tengo 2 edificios, uno que se construyó hace 10 años y justo enseguida tengo un inmueble nuevo que está vendiendo apartamentos nuevos. Entonces, los apartamentos de este que vendieron hace 10 años, que no le hayan hecho las remodelaciones y lo hayan ido manteniendo en el tiempo, van a haber perdido aproximadamente un 25% del valor con respecto a los precios de venta de estos inmuebles nuevos que están en una ubicación similar, que tienen las mismas características, digamos que en general. Entonces, cuando yo tengo inmuebles que han pasado 20 años, los sacados de hace 20 años, que absolutamente todos los municipios de Colombia tienen inmuebles que tengan más de 20 años, todos, absolutamente todos, así que, y en Latinoamérica creo que también será escasa la ciudad que tenga menos de 20 años. Entonces ahí están las oportunidades. Esos inmuebles ya tienen un valor, digamos que un castigo, pues, un castigo, digamos que sobre su valor de mercado, y yo lo único que tengo que hacer es traerlos de nuevo a unas características similares a los nuevos. Seguramente cuando yo los vaya a vender tampoco van a valer lo mismo que uno nuevo. Porque no es nuevo. Porque no es nuevo, pero yo tengo una brecha de aproximadamente el 50% de utilidad o de, digamos que de trabajo. Entonces yo le hago una inversión del 10-15% y me queda ese otro margen de utilidad potencial. Wow, estás diciéndome que, y eso es importante aclararlo, el valor de un inmueble que tiene más de 20 años, ¿o cómo funciona? No, digamos que cada año van bajando comparativamente el precio. Entonces digamos que es como por hacer fácil el ejercicio, pues. Sí, entonces es 2.5% wow. cada año. Eso es una locura, porque en 10 años podríamos estar hablando de que es un 25%, es un montón de plata. Entonces, primero, identifico la oportunidad. Entonces ya empezamos a hablar de apartamentos usados que tengan tal vez más de 10 años para arriba. ¿O tienes alguna regla, más de 10 años o más de 15? Personalmente, digamos que la regla mía es que entre más feos estén, o donde yo tenga que aportar más valor,
hay más potencial, hay más utilidad potencial. ¿Por qué? Porque muchas veces los agentes inmobiliarios o los comisionistas nos ofrecen propiedades, nos dicen, ve, es que esto está para ganar la plata facilito, usted la compra y vuelve y la vende, y de eso tan bueno no dan tanto. Nunca me ha pasado, jamás. Siempre busco proyectos a los que yo les pueda agregar valor desde la redistribución, agregar valor desde digamos que la limpieza jurídica de inmuebles. Hay inmuebles que tienen problemas digamos que legales, en cuanto a que no tienen todas las áreas o no tienen el área legal o legalizada más bien. Entonces físicamente tiene 100 metros cuadrados, pero en papeles tiene 50. Entonces, ¿qué pasa? Son inmuebles que no pueden estar en el mercado de cara a los bancos, porque los bancos van a hacer un estudio de títulos y no van a encontrar como esa congruencia entre lo que hay en campo versus lo que hay en escrituración, y los descartan automáticamente. O sea que yo me estoy quedando ya de entrada con la mitad o menos de la mitad del mercado potencial. Wow, me encanta. Estamos hablando de ponerlo más bonito, embellecerlo, reacomodación del lugar. Me encanta limpieza jurídica. Exploremos más un poco qué es la limpieza jurídica. Eso quiere decir que también debería revisar a profundidad un certificado de tradición y libertad, que es básicamente como la hoja de vida de la propiedad. En Colombia se llama certificado de tradición y libertad, y es ver qué ha pasado con esa propiedad, que no tenga embargos, que no tenga 7 dueños, que no tenga 7 dueños y 3 estén muertos, porque que complique. Hablemos un poco más de la limpieza jurídica de una propiedad antes de yo comprarla y ponerla a punto. Sí, es súper clave porque muchas veces las personas se concentran solamente en revisar que la propiedad se le pueda mejorar y se olvidan de toda esa parte jurídica. Y la parte jurídica no es solamente que tenga 7 dueños y 3 estén muertos, sino que, bueno, y si a los 3 los mataron en una avioneta por allá yéndose para la USA y tienen problemas por allá jurídicos. Entonces hay 2 temas ahí claves. Ese está lindo. Uno es un estudio de títulos. El estudio de títulos lo que hace es revisar el certificado de tradición y libertad y que no tenga, digamos que, anotaciones que afecten el dominio del bien, como el embargos, como afectación a vivienda familiar, como patrimonio de familia, como hipotecas. Bueno, y es revisar esas, cómo se pueden subsanar, porque todas esas son subsanables. También es revisar las escrituras, que la escritura pública del inmueble coincida con el certificado de tradición y libertad del inmueble. También es clave, muchas veces la gente no se fija en eso. Cuando me hablas, Felipe, del estudio de títulos, esto inicialmente, si alguien no sabe hacerlo, ¿a quién debería acudir para hacer un buen estudio de títulos? A un abogado experto en derecho inmobiliario. Cool. Y no son tan costosos tampoco. Que sí, que mucha gente dice, no, ya, o sea, muchos empiezan a pensar, para ganar tengo que poner plata, es importante. Napoleon Hill dice, no recibe algo a cambio de nada. Entonces tampoco piense que va a ganar el 30%, el 50%, incluso el 100% en un año si lo repite el negocio varias veces, si no pone algo de dinero. Y ahorrarse dinero, porque la gente cree que se está ahorrando dinero no pagando un abogado si no sabe sobre esto. Debo admitir que mis papás tienen varias propiedades y ellos se creen abogados, y la experiencia a través de los años y los errores les da un poco de bagaje para tomar buenas decisiones, pero no es lo mismo, aunque sea un abogado junior. Cuéntanos un poco más de esto de un abogado inmobiliario. No son tan costosos, pero ¿cómo sé yo que sí sea uno bueno? Porque hay muchos allá para que tal vez no lo son. Yo lo que buscaría es de pronto una recomendación de otra persona que haya trabajado con él, porque abogados, yo no sé cuántos abogados salen al año en Latinoamérica. Yo creo que es de las carreras que más salen. Entonces sí es complejo. Pues nosotros trabajamos con una abogada que nos ha ido muy bien, pero sí, yo le diría a la gente que busque la recomendación de alguien que haya trabajado con ese abogado, y que sea un abogado que sea en pro de los negocios, porque hay muchos que son como por demostrar que saben algo, más bien entorpecen la negociación en lugar de buscarle la oportunidad. Y recuerda, estos son negocios de oportunidad. Oportunidad no es solamente que estén feos los inmuebles. Oportunidad es encontrar esos problemas que hay en esos inmuebles y volverlos
una oportunidad de ganancia. Y también vas en contra del tiempo, ¿no? Porque si tú no lo vas a tomar y alguien tiene el soporte legal, alguien tiene la experiencia y lo puede hacer muchísimo más rápido, lo que va a pasar es que tú te vas a quedar patinando ahí un rato. Exacto. Y puede que pierdas la oportunidad. Entonces el tiempo juega un factor importante. Luego, bueno, y que faltaba digamos que la otra parte, y es la debida diligencia. Entonces está el estudio de títulos, que estamos hablando desde de la propiedad como tal, que la propiedad cumpla todas las características, que se pueda transferir libremente. Lo segundo es la debida diligencia, y la debida diligencia lo que hace es buscar esas personas que hicieron parte de ese certificado de tradición y libertad. Y en Latinoamérica tenemos un problema grande, y es que hay mucho pillo por ahí suelto invirtiendo en propiedades. Entonces, si ustedes no revisan esos inmuebles, puede suceder que haya una extinción de dominio, así se llama por lo menos en Colombia, y termines tú afectado con, digamos que por un delito que cometió otra persona de aquí hacia atrás. Hay un caso aquí en Antioquia muy importante, y es el de un proyecto que queda yendo hacia el aeropuerto, que era un proyecto súper bacano. Yo creo que aquí todos nos soñábamos ese proyecto, porque es un desarrollador que hace proyectos muy bonitos. Mucha gente le compró, y hubo un problema en la tradición del inmueble, donde había pertenecido en algún momento a una gente, y hubo como un enredo ahí. Ese proyecto está parado desde hace 5 años, creo yo. 5 años. Uno ve el esqueleto, es muy triste porque era un proyecto muy bacano. Inclusive ese desarrollador demandó al Estado, según tengo entendido, creo que ganó la demanda, pero igual el proyecto quedó allá quieto, los recursos de la gente quedaron allá quietos, sus recursos quedaron quietos por una mala revisión jurídica. Así que eso también es importante. Dentro de esa identificación del proyecto, hablemos un poco de características de la propiedad. Me dices la que esté más fea. Sin embargo, muchas veces solamente ver la que está más fea aparentemente no va a ser lo único que yo tengo que saber, porque dentro de la que esté más fea puedo encontrar una que me impide, por mi inexperiencia, ver todos los ajustes que tengo que hacerle a la propiedad, lo cual va a indicar que yo la puedo ver muy fea. Yo digo, Felipe dijo que era muy bueno ver las propiedades feas en un barrio bonito, y de pronto voy a comprarla, y cuando la compro y hago todo el proceso, o más bien hago toda la tarea de remodelarla, de pronto me aseguro para la remodelación, invierto un montón de plata, tal vez me paso de un presupuesto para que el negocio ya no sea rentable, y termino comprando pan para vender pan. Entonces, ¿qué características tengo que tener en cuenta en ese que estén feas? Y también mencionas otra cosa que de pronto ahorita la tocamos, y es la ubicación dentro del barrio. Pero sí, efectivamente es listo. Yo encuentro una propiedad que esté fea, pero las cifras me tienen que dar. Yo siempre que estoy viendo una propiedad, hago unas cuentas rápidas de servilleta, identifico qué mejoras debo hacerle a esa propiedad para ponerla, digamos que al mismo nivel de propiedades del mercado. Y ojo, que aquí hay un tema muy importante, y es, no quiere decir hacerle los acabados de lujo. Aquí en ese momento estamos en un hotel súper bonito con Dani, pero si yo le pongo los acabados que tiene este hotel, un hotel digamos que de categoría 5 estrellas, por decirlo así, en un barrio de estrato socioeconómico 2 o 3, seguramente la gente va a estar encantada. Claro. Pero no es lo que ellos estaban necesitando. Entonces mi inmueble, o voy a tener menos rentabilidad, o me va a demorar en venderlo, porque la gente no va a estar dispuesta, claro, a pagar por esos acabados. Porque no es el mercado. Porque no es un mercado. Entonces es clave que los ajustes o los acabados que tú le vayas a hacer al inmueble estén en línea con lo que está buscando el mercado. Y lo que busca el mercado en cada una de las ciudades, nosotros que trabajamos aquí en toda Colombia, son cosas distintas. Tú en Bogotá puedes ver muchos pisos en madera. En Medellín no se ven tanto, por lo menos no en determinados niveles socioeconómicos. Los acabados de los techos son distintos los que se ven en Medellín, son distintos los que se ven en la costa, son distintos los que se ven en Bogotá, porque digamos que el clima también influye en eso. Entonces, desde el momento en que tú estás identificando el proyecto, debes estar en línea con lo que está buscando el mercado, para que las cuentas te vayan a dar al final la rentabilidad que quieres tener.
Cool, listo. Ahorita estábamos hablando, identifique el proyecto, ¿no? Que las cuentas me van a dar, entonces tengo que entender qué está pasando en el mercado. ¿Cómo funciona ese estudio del mercado? ¿Qué debería revisar? Entonces debería revisar, uno, cuáles son las áreas que se están demandando. Colombia, digamos que de la pandemia hacia aquí, en 19, 20, 21, 22, 23, más o menos 5 años o 4 años, el 2024, que es donde estamos grabando el podcast, han cambiado rápidamente las características de los hogares. Es decir, cada vez los hogares son de menos personas. En ese momento estamos en 2.95 personas por hogar en Colombia. Dependiendo de las ciudades, también hay ciudades que tienen más hogares, más personas por hogar que otras. Aquí en Medellín estamos en la media, o sea, es decir, un poco menos de 3 personas por hogar. Si yo empiezo a invertir en casas muy grandes, seguramente habrá algún mercado para ese, pero no le estoy apuntando digamos que a la gran base del mercado. Yo me trato de concentrar en desarrollar proyectos que le puedan apuntar a un nicho de mercado grande donde yo pueda encontrar muchos compradores potenciales. Entonces, tú que quieres empezar a invertir en este negocio, entiende muy bien el entorno donde vas a invertir. ¿Cuáles son las familias que están viviendo allá? O si no están viviendo familias, sino que están viviendo profesionales jóvenes, o si están viviendo son operarios que se están yendo a trabajar a una fábrica específica. Entonces seguramente no necesitarán un inmueble grande, sino que un desarrollo estilo co-living te puede funcionar, o inquilinato pues te puede funcionar. Entonces identificar muy bien el mercado. El mercado siempre le tiene a uno las respuestas, que es clave, que uno como responsable de su inversión y de los recursos del otro que le va a prestar la plata o que va a invertir en el proyecto, haga un buen estudio, identifique y conozca bien a quién es el que le va a vender. ¿Qué recomiendas tú? En Colombia estamos, para los que están en otros países, en Colombia estamos estratificados. Vamos desde estrato 1 hasta estrato 6. Ahora hay estrato 6 que es estrato 10, pero eso es otro tema. En ese rango de estratos, ¿en qué estratos te gusta trabajar a ti y a tu esposa? A nosotros nos gusta concentrarnos digamos que en la parte media de la pirámide. Sí. Okay. No, digamos que en Colombia el estrato socioeconómico 1 son digamos que los de menor nivel de ingresos, y el 6 es los que tienen mayor nivel de ingresos. Nosotros le apuntamos a la clase media, a esos barrios estrato 2, estrato 3, algunos estrato 4. Porque ahí es donde está el mayor volumen de gente. Una persona de estrato socioeconómico 1 escasamente alcanza a tener el poder adquisitivo para tener casa propia, desafortunadamente, aquí en Colombia. Así que el primer nivel de compra son esos de estrato socioeconómico 2 hacia arriba. Y allí hay digamos que por un lado es un negocio importante, pero por otro lado también es una responsabilidad social con esas comunidades. Y es que la gran mayoría de esas comunidades viven en barrios que ya están consolidados, donde no hay oferta de inmuebles nuevos porque ya no hay tierra en esos barrios. Entonces, cuando ellos salen a buscar comprar casa, les toca salir a comprar propiedades donde están desarrollando los nuevos proyectos, es decir, lejos de esos barrios. Cuando yo cojo una persona con un nivel de ingresos bajo, que gran parte de su calidad de vida se basa como en su entorno socioeconómico, en su entorno social más bien. Si no tiene plata para mercar, el señor de la tienda que lo conoce desde chiquito le fía hasta que pueda tener plata. Si no tiene plata, pues si quiere salir, digamos que a un paseo con su pareja, no va a poder pagar una niñera, pero en el barrio vive su mamá, viven las hermanas, la abuela, los tíos, la vecina lo conoce, entonces puede dejar los niños con ellos. Si no tiene plata para el transporte, seguramente los amigos del barrio lo pueden acercar al trabajo, lo pueden acercar a un metro porque tienen moto, tienen transporte. Desde chiquito se conoce con los demás amigos, entonces va a tener diversión, que también es parte, digamos que esencial de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Ajá. Entonces uno tiene que apuntarle a eso. Entonces cuando yo cojo inmuebles que estaban muy deteriorados en esos barrios, donde además no voy a tener competencia, y los vendo a precios de mercado, mejoro la calidad de vida de las personas, porque los mantengo en su entorno social, pero les entrego un apartamento bonito, les entrego un apartamento digamos que va a cumplir todas las necesidades.
que dentro de encontrar ese apartamento y empezar ya empezar a embellecerlo y a reorganizarlo, ¿qué características debería tener alguien que está empezando que son básicas para la remodelación, el embellecimiento? Te cuento mi experiencia. El primer apartamento que yo compré y que le hice este mismo ejemplo, lo compramos de más de 15 años de construido. Lo compramos en una ubicación privilegiada, particularmente es un barrio estrato 3, pero está al frente de un barrio estrato 5 en el norte de la ciudad, en Bogotá. Entonces las características eran demasiado positivas. Por otro lado, era un edificio que estaba viejo, que no tiene muchas características interesantes, que ahorita tú me dices con ascensor o sin ascensor. Este no tiene ascensor, que creo que es una característica interesante. Además, si no tiene ascensor, pues también la administración va a ser muchísimo mejor. Si tiene ascensor, va a ser mucho más costosa. Y otro punto importante acerca de esto es que la remodelación fue totalmente cambiar el apartamento. Estaba viejo, los pisos eran en una baldosa, le pusimos PVC, piso laminado en PVC. Entonces lo cambiamos y abrimos la cocina. Entonces la cocina la dejamos abierta. El apartamento, la sala de comedor con la cocina se ve muchísimo más amplio que lo que se ve. Entonces, ¿qué características debería tener alguien que está empezando a hacer esto? Que son como principios mínimos para organizar su propiedad y ponerla mucho más linda. Empecemos por algo que mencionaste, y es en un barrio privilegiado. Dice que lo seleccionaste en un barrio privilegiado que está un estrato 3 justo enfrente de un estrato 5, y ahí que ahorita te había dicho que mencionáramos ese tema que se me iba a quedar en el tintero, y es: ustedes van a llegar al momento de conocer también esas ubicaciones donde quieren invertir. Yo les sugiero a la gente que esté cerquita de la casa que en su primer proyecto por lo menos busque un entorno conocido, precisamente porque va a poder identificar esos aspectos. Es que esta calle para allá es estrato 3 y esta calle para acá es estrato 5. Los compradores también lo van a tener identificado, y seguramente muchas personas del sector no van a ver la diferencia entre estar al frente de allá, pero los servicios públicos sí lo van a impactar, el precio del inmueble sí lo va a impactar, y va a ser un inmueble digamos que atractivo para el mercado potencial, porque se va a sentir viviendo en un estrato 5 realmente. Claro, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces por ahí empezamos, es conocer muy bien el sector, porque hay calles dentro de los mismos barrios que ya tienen mala fama. Uh-huh. Me pasó alguna vez que invertí justo en una casa que estaba justo enfrente de aquí. Nosotros le decimos la plaza de vicio, que es donde venden droga allá en ese barrio. Eso casi no lo vendió, se lo vendió una señora que vivía por allá en España porque no conocía la historia del sector. Pero los que van a comprar la casa para vivir aquí y en Lima y en Ciudad de México y en Buenos Aires, generalmente la gente no se mueve de su entorno, del barrio donde vive. Sí se mueve de casa, pero casi siempre se permanece en el mismo sector. Entonces conoce los puntos malos y los puntos buenos. Claro. Así que es clave que ustedes identifiquen cuáles son esos puntos malos para que de entrada no vayan a cometer el error que cometí yo en ese primer momento. Y también es digamos que importante identificar eso que tú también hiciste bien, y es reconocer cuáles son esos acabados que buscan en ese sector. Porque tú pudiste haberle puesto una madera natural, un parque de 250,000 pesos metro cuadrado, pero escogiste un acabado que era bonito, pero que era económico. Correcto. Entonces, identificar muy bien esos acabados que están en línea con el mercado, que no te van a encarecer la propiedad, no te van a encarecer la remodelación mucho más allá, para que puedas tener la utilidad, pero dándole también un buen producto al cliente final. ¿Qué otro? Hay una frase que es como: ¿en qué se fijan las mujeres y en qué se fijan los hombres al momento de ver una propiedad? ¿En qué se fijan las mujeres y en qué se fijan los hombres? Los hombres se fijan en el permiso que den las mujeres. Yo creo que uno tiene poquita como margen de exigencias, ¿sí? Sí. Uno es más, mientras ella esté contenta, uno está con happy wife, happy life. Sí, tal cual. Y las mujeres se fijan básicamente cocina y baños.
dependiendo también digamos que del rol que cumpla la mujer en el hogar, va a mirar otras características. Aquí en Medellín, en el poblado, las mujeres no se fijan mucho en que tengan patio, pero en los barrios en los que nosotros trabajamos, el que esa casa tenga patio es súper ganador, es súper ganador. Y ahora cada vez más las familias están, digamos que fijando en que pueda tener unos espacios amigables también para las mascotas. Muchas familias tienen mascotas, claro. Así que algún espacio donde uno pueda dejar la caja de arena para el perro, para el gato, también es estratégico. Entonces en eso se fijan. Y sí, los hombres sí se fijan en algo, y es en el parqueadero. Si tienen vehículo, ya sea moto o ya sea carro, van a querer o que su inmueble tenga un parqueadero para que el vehículo quede seguro, o que cerca haya una oferta de parqueadero en el que ellos puedan pagar una mensualidad pero que su vehículo quede seguro. Ese diría yo que sí es un punto como clave de los hombres, pues. Y definitivamente cocina, baños, patio y temas de parqueaderos. Para ya entrar a la parte final, Felipe, de este espacio, hablaste de la estructuración del proyecto, y esto ya tiene que ver con los números. ¿Qué tal si le resumimos a las personas cómo deberían hacer los números en un proyecto de Fix and Flip? Yo los hago siempre de atrás hacia adelante. Identifico el valor del metro cuadrado en el que yo espero vender ese inmueble en el sector. Si ese inmueble vale, digamos que $500 metro cuadrado en el sector, y estoy, digamos que invirtiendo en una propiedad de 50, son 5 por 5, $25,000. O si vale 2 millones de pesos colombianos y la propiedad tiene 50 millones, estoy apuntándole a un inmueble cuando lo venda que valga 100 millones de pesos, y de ahí me empiezo a devolver. Entonces, también hablamos ahora de hacer unas cuentas de servilleta, hacer un buen presupuesto de reformas. Ese presupuesto, cuando vas a entrar a negociar, debe ser rápido, porque estos son inmuebles de oportunidad. Entonces, esas decisiones se deben tomar rápido. No hay que pasarla de ingeniero, estructuración de proyectos. Sí, no. Se le vuela el negocio. Es rápido. Entonces, debes tener unas cuentas. Listo, tengo que cambiar el piso. Listo, tanto. ¿Cuánto del piso? Tengo que hacer inversión en techo. ¿Cuánto me valen los baños? ¿Cuánto me vale la cocina? Seguramente van a tener un margen de error grande, pero va a ser unas cuentas rápidas para poder, digamos que tomar una decisión de inversión de tiempo en ese inmueble para hacer un presupuesto más ajustado. Entonces ya una vez tengo el presupuesto definido, entonces listo, el inmueble lo puedo vender en $25,000, hagámoslo en dólares para toda la comunidad. En costos de remodelación y venta me voy a gastar $5,000. O sea, como el 20% máximo. No, porque depende del inmueble. Sí, hay proyectos que tú le cambias el piso, la cocina ya le habían remodelado algo, entonces le das una buena pintada y sale relativamente rápido. Sí. Entonces no hay como una cifra cerrada realmente. Pongamos el ejemplo, entonces son 25,000 que va a ser el precio estimado de venta, menos 5,000 de renovaciones. ¿Cuánto me quiero ganar yo? Que aquí también es clave, es que recuerden que el retorno sobre la inversión en estos proyectos, el ROI, está directamente relacionado con la inversión, no con el valor final de la venta. Entonces, si yo ya invertí 5,000 y me lo están vendiendo en $10,000, entonces sumo 10,000 más 15,000 y yo le quiero apuntar, entonces son 15,000, y le quiero apuntar a un 30% de la inversión, entonces me daría 4,500 aproximadamente. Entonces yo ahí sí termino la resta. Entonces 25,000 valor final de venta, menos 5,000 de inversión, menos 10,000 me están quedando otros 10,000 de utilidad. O sea, y digamos que la rentabilidad mínima era de 4,500, entonces el proyecto está siendo viable. No crean pues que esa es una cifra de aquí muy alegres, pero así más o menos es la inversión. O si por el contrario no lo está vendiendo en 10,000, sino que lo está vendiendo en 17,000, ya solamente me quedaría un margen de 3,000 de utilidad. Entonces ya entro a mirar yo si vale la pena por esos 3,000 hacer todo el proceso de inversión.
Creo que lo más importante acá dentro de esto es entender que por regla general mucha gente me ha dicho máximo el 10, el 20% del proyecto. Sin embargo, tú tienes que verlo, porque si compraste el inmueble mucho más por debajo del precio de mercado y dentro de eso es una oportunidad incluso donde tienes el beneficio, si inviertes un poco más, de generar un poco más, pues puedes lanzarte a hacer el proyecto, pero pues mucha gente no lo hace. 1 o 2 errores que la gente cometa para ya terminar, Felipe, cuando va a hacer un fix and flip. El más común, seleccionar un barrio lejos. Ese es el más frecuente y el más crítico, porque uno al principio dice, no, yo voy, pero usted, digamos que se gasta 1 hora yendo del norte de Bogotá hasta Bosa a darle vuelta a un proyecto. Va un día, va 2 días, va 3 días, pero le garantizo que después no termina yendo. Y ni siquiera es el problema cuando usted lo está remodelando, el problema es cuando lo está vendiendo. Y le ha pasado a muchos de mis estudiantes, es que dicen, no, Felipe, yo por allá no voy. Y vamos nosotros a grabar como que el video del después para subirlo a nuestro canal de YouTube, y nos encontramos unos inmuebles desastrosos llenos de mugre, y yo le digo, hermano, es que usted cómo va a vender un inmueble en estas condiciones. El cliente final se va a dar cuenta que usted está embalado porque no está todo mugroso. Entonces el primer error es buscar inmuebles lejos, porque no le presta uno la atención y le da pereza ir hasta allá a verlos. Y el segundo error, diría yo, que es creer que es muy sencillo, que simplemente es comprar una propiedad y ya, digamos que si fue solo no va a hacer bien los números. Entonces muchas veces no hacen bien las cuentas, se apresuran a comprar un inmueble por comprarlo y terminan comprando inmuebles que realmente no tenían más problemas de los que esperaban y no les terminan dando la rentabilidad que quisieran. Si pudiéramos resumirlo, la compra y venta de una propiedad de estas podría llegar a ser primero, identifique el proyecto, identifique la oportunidad. Luego de identificar la propiedad, hay que hacer una forma de compra de cómo vas a comprar la propiedad, y tienes que hacer una firma de un contrato de compra y venta para poder ya comprar la propiedad, para de últimas estructurar el proyecto. Dentro de todo esto, en la estructuración del proyecto es cuánto estoy máximo dispuesto a invertirle al proyecto de acuerdo a las características del sector, que fue lo último que hablamos, ¿verdad? Sí. Algo que me ha faltado dentro de ese resumen de 3 puntos que los fuimos desglosando durante todo el podcast. No, yo creo que con esos puntos está bien, y lo único que le sugeriría yo a la gente es inviértele un poquito en el amoblamiento al inmueble. Hay estrategias para hacerlo sin gastarse un infierno de plata en muebles, pero los inmuebles, digamos que amoblados, pues, o con muebles, no sé, es que hay mucha redundancia ahí, pues, pero los apartamentos amoblados se ven mucho más bonitos. Por eso las constructoras hacen el apartamento modelo, y es casi tan drástica el cambio entre un inmueble feo al inmueble ya después de haberle hecho la renovación, a que después de eso usted le ponga los muebles y le ponga algo de color al inmueble. Uno debe buscar crear inmuebles que generen recordación en el comprador final. Así que el simple hecho de poner algunas paredes de unos colores distintos, eso ya genera unos gatillos de recordación importantes. De poner algunos muebles, de poner algunos cuadros, eso genera gatillos de recordación, y seguramente van a ser apartamentos que se vendan mucho más rápido. Felipe, ¿qué nivel de podcast? Aquí tomé un montón de notas para compartirles luego. Sé que ustedes también tienen una comunidad en redes sociales, sé que también le enseñan a las personas dónde los pueden encontrar, dónde los pueden contactar si hay alguien que quiera aprender más de ustedes y seguirlos. A nosotros nos pueden encontrar en YouTube, somos CF Rojas, C de Camila, mi esposa, F de Felipe Rojas. Allí tenemos muchos videos de renovaciones exitosas, pues de todas y hasta de no exitosas también. Ahí hablamos nosotros con mucha sinceridad. Cuando la embarramos, decimos, vea, la embarramos en esto y en esto y en esto, para transmitirle también algo de conocimiento. Así que pueden encontrar un contenido muy chévere de valor allí en YouTube, CF Rojas. Y en Instagram nos pueden encontrar como @c.f.rojas. Bueno, gracias, Felipe. Por favor, salúdanos
invitamos a Camila. Nos quedamos con las ganas de saber de ya el proceso de construcción, entonces de más que hay que hacer una parte 2 ya como para hablar un poco más de cómo así que ahora están construyendo después de todo este aprendizaje. Y si te gustó este episodio, ayúdanos a ayudar a más personas, compárteselo a alguien que probablemente le pueda servir. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones, deja acá comentarios de lo que quieras saber más de este podcast, preguntas o posibles invitados. Y si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas para ayudarnos a posicionarnos y seguir llegando a más personas. Un abrazo gigante, Felipe, muchas gracias por estar en un episodio de Money Mastery Podcast. Y a ti, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Listo, nos vemos en el próximo episodio de Money Mastery Podcast. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.